No se preocupen qué es una ecuación diferencial, cuál es su clasificación, qué es una solución, hasta inclusive una solución singular, y cómo obtener una ecuación diferencial a partir de una solución. ¿Ya? Entonces, voy a hablar de ese tema, de lo que vendría a ser una ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Cabe aclarar que las participaciones van a ser fundamentales, sobre todo con la cual se trabaja. Entonces, hablemos ahora de una ecuación diferencial. A ver, vamos a la grabación. Como la palabra ecuaciones diferenciales tiene que ver con la presencia de la derivada. Es decir, si bien vamos a tener acá una función donde esté presente una variable independiente y otra dependiente, entonces para esta variable dependiente mínimamente tiene que haber una derivada de primer orden. Así es considerada ecuación diferencial. Pero no va a ser solamente de primer orden. Entonces, esto se va a extender hasta un orden n. Y todo esto estaría igualada a 0. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Toda ecuación que contiene a la variable independiente, a la variable dependiente y al menos una de sus derivadas es considerada ecuación diferencial. Todo por la derivada. Entonces, ya con esta notación indicamos que y' es la derivada de x, perdón, la derivada de y, ¿sí? La derivada de y respecto de x. ¿De acuerdo? Esa es una ecuación diferencial, a diferencia de una ecuación algebraica. En una ecuación algebraica solo están presentes la variable dependiente y la variable independiente. Acá la variable dependiente va a estar también presente las derivadas de la variable dependiente y en este caso la derivada de y es respecto de x. Ya. Decíamos entonces que una ecuación diferencial es toda ecuación que contiene a la variable independiente, a la variable dependiente y al menos una de sus derivadas, en este caso de primer orden. Y y' lo entendemos como la derivada de y respecto de x. Y dependiente y x independiente. Cuando hablemos de ecuaciones diferenciales, comprendemos o entendemos y tenemos la siguiente idea de que todo varía en el tiempo. Y como todo varía en el tiempo respecto de otro fenómeno o respecto de ciertas variables, entonces ya hay presencia de una ecuación diferencial. Ahora, la forma, esta que ven acá, se la conoce como una forma general, ¿sí? Forma general, podemos darle nombres para explicar y plantear ciertas ecuaciones. Esta es la forma general. ¿Sí? Tenemos una forma diferencial. Ahí es donde voy a necesitar que ustedes vean y transformen cualquier ecuación propuesta, ya sea de un problema de planteo o de un ejercicio a resolver. La forma diferencial está constituida por P de XY diferencial de X más Q de XY diferencial de Y igual a 0. Esta ecuación, sigue siendo ecuación, tiene un nombre, más bien recibe un nombre. Es de primer orden, pero es su forma diferencial. Pero ecuación de primer orden, ¿sí? Y este es nuestro análisis en estas 4 a 5 o tal vez un poco más de semanas. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Forma diferencial.
Bueno, ¿de dónde vendría esta ecuación? Si hablamos de una ecuación diferencial de primer orden, entonces la forma general sería x, y prima igualada a cero. Esta ecuación se la podría escribir como la forma diferencial. Y desde hoy quiero que comprendan que P de XY y Q de XY me van a escuchar decir que son los coeficientes. Cuando hable o cuando ya les mencione cuáles son los coeficientes, son aquellas funciones que multiplican al diferencial de X y al diferencial de Y. Todo lo que multiplica al diferencial de X va a ser P, función. Todo lo que multiplica al diferencial de Y va a ser Q. ¿De acuerdo? Hasta ahí, entonces, hablar de una ecuación en su forma general de primer orden y en su forma diferencial de primer orden. Ahora, estas ecuaciones diferenciales tienen una clasificación, ¿sí? Necesitamos clasificar a la ecuación. Hace rato, los que estaban muy atentos me escucharon decir tal vez derivadas parciales. Cuando hablamos de y', la derivada de y es respecto de x. Es una derivada ordinaria. ¿Por qué? ¿Por qué es ordinaria? Porque solo hay una variable independiente. Y en el transcurrir del avance del contenido que es en la materia de ecuaciones diferenciales, estamos hablando de precisamente funciones ordinarias. En algunos textos está el título inclusive de ecuaciones diferenciales ordinarias, precisamente. ¿Por qué? Porque hay una variable independiente. Entonces, bajo ese concepto necesitamos realizar una clasificación, ¿ya? Entonces hablaremos ahora de una clasificación. Ya. En el entendido de que no solo es de primer orden. Estamos en la parte de introducción. En el siguiente tema vamos a ver solamente ecuaciones de primer orden. Entonces, en la clasificación, lo primero que podemos mencionar es la clasificación por el tipo o por tipo, ¿sí? Clasificación. Entonces, uno, por tipo. Por tipo. Ya me adelantaba. Cuando hay una sola variable independiente, entonces estamos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ordinarias. Hay una sola variable independiente. Una sola variable independiente. Entonces acá escribo una sola variable independiente. ¿Ya? Muy bien. Ahí están. Ordinarias. Ahora tenemos la siguiente. Estamos clasificando por el tipo de ecuación. Tenemos a las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces acá, en este tipo de ecuaciones diferenciales parciales, ya no hay una sola variable independiente. Por eso hablamos de derivadas parciales. Hablamos de funciones multivariables, es decir, una variable puede depender de dos variables o más variables. Entonces, en ese caso, tenemos una, lo escribo acá, una o más variables independientes. Eso sería su clasificación según el tipo. Ahora, cuando hablemos de primer orden, entonces estamos hablando de una variable independiente. Cuando hablemos de orden superior, seguimos hablando de funciones ordinarias o aquellas que solamente presentan a una variable independiente. ¿Ya? La segunda clasificación que me toca explicarles así rápidamente son por el orden. Por el orden. Pueden ser de primer orden o de orden superior en forma general. Ahora,
puede ser de primer orden y grado superior. Y grado superior. Puede ser de orden superior y grado superior. ¿Qué quiero indicar con esto? Entonces, vamos a escribir la segunda clasificación. Por el orden. ¿Ya? Por el orden. Tiene que ver con la mayor derivada. La clasificación por el orden tiene que ver con la mayor derivada. Mayor derivada. ¿Qué hemos dicho que es una ecuación diferencial? Es toda ecuación que contiene la variable independiente, la variable dependiente y al menos una derivada. Si esa derivada es de segundo orden, entonces sería una ecuación diferencial de segundo orden. Si esa derivada es de tercer orden, la ecuación diferencial va a ser de tercer orden. Entonces, ¿quién manda el orden de la derivada? La mayor derivada. ¿Estamos de acuerdo? La mayor derivada. Entonces, acá con la mayor derivada. Por ejemplo, puedo mencionar una ecuación en la que acá sería y tercera, ¿eh? Entonces ya sería de tercer orden. Si es que el resto de derivadas son menores a tercero, puedo escribir acá igual a coseno de x. Ahí lo tienen. Entonces, esto es de tercer orden. De tercer orden. Eso sería la clasificación por orden. Tiene que ver con la mayor derivada. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver con la mayor derivada. Ahora, si hablamos de la clasificación por el orden, necesariamente tenemos que hablar del grado. Si el segundo ejemplo es de primer orden, similar, miren, muy similar porque son ejemplos inventados, pero esta derivada de primer orden está elevado a la cuarta y la variable y está elevado a la sexta. Entonces ya no son lineales, y eso vamos a ver enseguida, la clasificación según la linealidad, que vamos a hablar enseguida. Pero ya no son lineales, ¿debido a qué? A que la variable dependiente o su derivada o una de sus derivadas tiene un exponente diferente de 1. Ya no es lineal. ¿Cuál es el grado de esta ecuación? Del segundo ejemplo. Sería una ecuación diferencial de primer orden porque la mayor derivada, eso decía, tiene que ver con la mayor derivada. La mayor derivada es 1. Es una ecuación de primer orden. Pero, ¿qué dice su exponente? 4. Entonces ahí cambia su clasificación o el nombre que le damos a esta ecuación. Sería ecuación de primer orden y cuarto grado, o de grado 4. Entonces, no es acá, hablar de grado no es el mayor exponente, sino es el exponente de la mayor derivada. Porque la mayor derivada clasifica la ecuación diferencial. La mayor derivada. Y el exponente de la mayor derivada es el grado. ¿Comprendido? Jóvenes, ¿comprendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Claro, ingeniero. ¿Ya? Muy bien. Voy a ver la manera como todavía motivar las preguntas. Por el momento seguiremos avanzando. Entonces, estamos en lo que es la clasificación. Por el tipo, ordinaria o parcial. Por el orden, ya hemos comprendido que es la mayor derivada. Ahora por la linealidad. ¿Sí? Entonces, número 3, tenemos que hablar por linealidad. Ya voy a escribirlo acá. Número 3, por linealidad. Bien. Ya habíamos anticipado a qué nos referimos por la linealidad. Principalmente al exponente
al exponente de la mayor derivada. Al exponente de la variable dependiente. Tan importante identificar quién es dependiente y quién es independiente. Esta notación de Leibniz claramente muestra que la variable dependiente es Y y la variable independiente es X. Si la variable independiente, o en este caso, la variable dependiente tiene exponente distinto de 1, no es lineal. Entonces, cuando hablamos de lineal es ese concepto clásico. ¿Por qué hablamos de lineal? Porque el exponente es 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hablamos de lineal? Exponente 1. Pero si el exponente no es 1, en una ecuación algebraica hablamos de si es exponente 2 de grado 2. Entonces, lineal, volvemos a ese concepto. Lineal, exponente 1. Ahora, ese exponente se considera para la variable dependiente. Entonces, lo voy a escribir acá. Por la linealidad, los exponentes, ahí está, acá hablamos de 6 y 4 decíamos, ¿no? Entonces, los exponentes de la variable dependiente, los exponentes de la variable dependiente y sus derivadas, ojo, estamos haciendo énfasis a la variable dependiente y sus derivadas debe ser 1. Ahí está. Debe ser 1. Porque si no es 1, no es lineal. Así de simple. Esto no es lineal porque su exponente es 4. Esto no es lineal porque su exponente es 6. Entonces, el exponente de la variable dependiente debe ser 1. Primer concepto. ¿De acuerdo? Primer concepto. Segundo concepto clave. La variable dependiente no puede ser argumento. Bueno, entonces, si estamos dando nuestro ejemplo acá, que Y es la dependiente y X es la independiente, ¿sí? Voy a continuar en este espacio que nos queda. Ya. Mencionaba lo siguiente. El argumento. El argumento. Bueno, ¿quiénes tienen argumento? Las funciones logarítmicas, las exponenciales, las trigonométricas con las cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, el argumento de coseno, seno, tangente, etcétera, coma, logaritmo. ¿Sí? Logaritmo. O log, nada más lo voy a señalar ahí. No contiene a y. No contiene y. Eso es lineal. ¿Estamos de acuerdo? No contiene y. Porque y es la variable dependiente. Y depende de x. X puede ser argumento, pero no y. Entonces, si vemos que y es argumento, deja de ser lineal. Estamos hablando de la clasificación por linealidad. ¿Comprendido? Si hablamos de lineal, la variable dependiente no debe ser argumento. Si no cumplimos ese requisito, entonces es no lineal. ¿De acuerdo? Entonces se dice no lineal. Ahora, como estamos hablando de la parte de introducción, esto ha sido simplemente un ejemplo de primer orden en su forma diferencial.
La variable dependiente y sus derivadas van a tener coeficientes. ¿Me explico? Bueno, para que comprendamos lo que trato de explicarles. Acá viene el tercer requisito. Si fuese de orden n, y así sucesivamente hasta y igual a una función q de x, por decirles, ¿ya? Igual a q de x, necesariamente la variable dependiente y sus derivadas van a tener coeficientes. Esos coeficientes a lo más, escúcheme bien, a lo más deben depender de x. Si en uno de sus coeficientes está presente la variable dependiente, deja de ser lineal. Entonces, voy a escribir acá, a sub n, a sub 0. Esos coeficientes, a sub n, coma, puntos suspensivos, a sub 0, a lo más, dependen de x. Es decir, pueden ser constantes y si es función, solo debería depender de x. Esos tres son los requisitos para ser considerada ecuación lineal. ¿Comprendido? Ecuación lineal es cuando la variable dependiente y sus derivadas no tienen, o su exponente es 1. No son argumentos. Los coeficientes de la ecuación diferencial no dependen de y. Eso es lineal. ¿Comprendido? Sí. ¿Ya? Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta. Miren, solo ha sido hablar de lo que es una ecuación diferencial y su clasificación. ¿Alguna consulta que tengan? Y esta es la notación que mejor nos explica quién es dependiente y quién es independiente, les decía, ¿no? ¿Alguna consulta? Si la tienen, por favor. Ingeniero, disculpe, ¿podrías repetir la última parte, por favor? ¿De linealidad? Sí, la última, de linealidad. Ya. No, les decía que cuando estemos planteando una ecuación diferencial y nos diga lineal, entonces inmediatamente la palabra lineal se asocia a la variable dependiente, en primer lugar. La variable dependiente y junto a sus derivadas deberían tener a lo más exponente 1. Primer requisito. La variable dependiente o su derivada no puede ser argumento. Es decir, si tenemos coseno de x estaría bien, pero si dice coseno de y ya no es lineal. E a la y ya no es lineal. Logaritmo de y' no es lineal. Entonces, la variable dependiente no puede ser argumento. Ese es el segundo requisito. Y el tercero les decía que las variables dependientes, en este caso la variable dependiente y su derivada, van a tener coeficientes. Pero esos coeficientes, a lo más, dice, a lo más dependen de ¿qué? De x. Cuando se dice a lo más depende de x, puede ser solo una constante. Puede ser que a sub 0, por ejemplo, acá borramos, y que a sub 0 sea un número 2 o 1. No, para que haya una diferencia, escribiremos 2. Ahí está. Pero cuando decimos a lo más de x, entonces que sea x. Que sea x más 1, etc. Pero ese coeficiente solo debe depender de x. A lo más depende de x. A lo más depende de x. No puede haber la presencia. Si acá me dice y de repente acá dice x más y, por ejemplo, rompió el requisito de lineal. Esa ya no es lineal. ¿Por qué? Porque el coeficiente de y es x más y. Depende de x y depende de y. A eso nos referimos con lineal. Por lo tanto, volvemos a la forma como estaba. Esos coeficientes a lo más van a depender de x. Eso es el concepto de lineal. ¿Comprendido?
Su apellido, por favor, para la participación. Dícteme su apellido. Sí, la persona que nombre Chambi. y nombre. Jafet. ¿Qué? Jafet. Ya. Muy bien. Perfecto. A ver, si alguien del grupo A tiene alguna pregunta. Tenemos que saber estos conceptos pequeños, pero importantes. Saber qué es una ecuación diferencial, cómo se clasifican. Ahora vamos a ver qué es una solución. Bueno, después va a haber, enseguida vamos a tener que cortar debido a que no se ha podido grabar porque el espacio del equipo que estoy utilizando está muy lleno, es lo que me salió un mensaje. Pero lo más importante va a ser los ejercicios, así que por favor, sáquenle una captura. Por favor, sáquenle una captura a todo lo que está escrito en la pizarra y así van a tener su carpetita de solo ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Obtengan una captura, por favor. ¿Ya está? Sí. La clasificación solo son de 3, sí. Son esas 3. Estamos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Ecuaciones diferenciales parciales. Las ordinarias y parciales corresponden al tipo. Por el orden es el más sencillo, manda el de mayor orden. Y la linealidad. Son esas 3 clasificaciones que se van a realizar, ¿de acuerdo? Para ambos grupos. Bien. Van a ingresar con el mismo enlace, pero me van a dar unos 2 minutos, por favor, porque voy a vaciar un espacio para poder realizar las grabaciones. Va a ser muy importante. Diferencial, sí, solución. ¿Ya? Cuando hablemos de solución, va a ser una solución general o también podría ser una solución particular. Solución general cuando hay una condición inicial. Solución particular cuando hay una condición inicial. Entonces, ahora vamos a explicar este concepto de solución. ¿Listo? Entonces, escribo. Ya. Solución. Bien, solución. Les decía que la solución puede ser general o particular. ¿Listo? Una solución general o solución particular. ¿Ya? Así, por ejemplo, cuando hay condición inicial en la ecuación diferencial, entonces tenemos que, aparte de, a ver, escribiré así, por ejemplo, dada una función o una ecuación diferencial sin condición inicial, hablamos de solución general. Una ecuación diferencial con condición inicial, hablamos de una solución particular. Por ejemplo, les decía que si tenemos acá a una función f de x, y y y', solo de primer orden, y me dice que y de x sub 0 es igual a y sub 0, por ejemplo. Esa es una condición inicial. Entonces, si la función está asociada a una condición inicial, lo que me está pidiendo hallar es la solución particular. ¿De acuerdo? Si hay condición inicial. Bien, ahora hablamos de lo que va a ser la solución de una ecuación diferencial. Primero, cuando hay condición inicial, a esto se lo conoce como una condición inicial.
¿Qué sucede cuando nos dan una condición inicial? Tenemos que hallar la solución particular. Tenemos que hallar la curva que pasa precisamente por este punto. Este es un punto. La condición inicial en este momento sería x sub 0 y y sub 0. Esa es la condición, un punto. Entonces, cuando hablemos de solución, hablamos de una solución general y una solución particular. La solución general es cuando no hay ningún punto. Es una familia de curvas. ¿Sí? La solución general es una familia de curvas. Pero tenemos también una solución particular. Solución general y particular. Se dice particular porque es una sola curva. Y esa curva pasa por el punto. General, familia de curvas. Particular, una curva que pasa por el punto que se llama condición inicial. Ahora, entonces, la solución de una ecuación diferencial es una familia de curvas. Y si pasa por un punto, es una curva. Ahora, ¿cómo sabemos que es solución? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es solución? Por ejemplo, si esta es la ecuación diferencial, la llamemos 1, y g de x es la solución. Es la solución. ¿Cómo sabemos que es solución? Si g de x es la solución, g de x emplazamos en lugar de y su derivada, la ecuación se debe convertir en una identidad. Nuevamente, se menciona que g de x es la solución. Ojo, que g de x es y. Y si y es emplazo en 1, se convierte en una identidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Ese es el concepto básico al resolver una ecuación cualesquiera. Al resolver una ecuación, ¿cómo sabemos que es correcta la solución? Esa solución reemplazamos en la ecuación y esa ecuación se convierte automáticamente en una identidad. Y si no es una identidad, por lo tanto, decimos que no es solución. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, vayamos a resolver un ejercicio ya para nuestro avance. Ejemplo. A ver, vamos con el primer ejercicio para inaugurar ya la parte de problemas. ¿Sí? Acá dice demostrar que la función entre comillas y es solución de la ecuación diferencial. Y aquí está la ecuación diferencial. Y igual a 2 más c veces la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Punto y coma. 1 menos x cuadrado por y' más x por y igual 2x. Ahí está. Entonces, enumeremos 1 y 2. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Cualquier grupo. ¿La 1 o la 2? ¿Cuál es la ecuación diferencial? La 2, ingeniero. Ya, vamos a dar oportunidad acá. Ya, a Wilmer, ya. La 2, ¿no es cierto? Estoy anotando, disculpen, el primero que he respondido estaba en el grupo A. La número 2. ¿Por qué? Porque la ecuación 2 contiene la derivada. Y si contiene la derivada es una ecuación diferencial. Aprovecharé este momento. Y si no hay diferencial, pero hay integral, entonces la conoce como ecuación integral. Y si hay derivada y hay una integral, se conoce como ecuación íntegro diferencial.
La palabra diferencial tiene que ver con la derivada, ¿correcto? Integral con la presencia de la integral. Íntegro diferencial porque hay una integral y hay una derivada. Entonces, la 2 es la ecuación diferencial y 1 sería la solución. Pero esta es una, ¿qué tipo de solución? Esta es una solución general, ¿sí? Es una solución general porque está presente la constante C y esa constante C se llama constante de integración. Por eso se dice que la solución de una ecuación diferencial, si no hay condición inicial, es una familia de curvas. Esto es una familia de curvas. ¿De acuerdo? Es una familia de curvas. Ahora me está pidiendo demostrar que esta función y o y es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué les decía hace un momentito? ¿Cómo sé que esta función es solución de 2? Se emplacen en la ecuación diferencial. Reemplazamos en la ecuación diferencial. Por lo tanto, tanto y, bueno, en lugar de y reemplazaré lo que es esta suma. Y en lugar de y' tenemos que hallar la derivada. Entonces, y' es igual a 0. La derivada de la raíz cuadrada 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado por menos 2x. Ya está la derivada. Y' reemplazamos en 2 y tenemos que verificar la igualdad. ¿Qué hemos dicho? Es solución si se convierte en una identidad. A ver, en 2, 1 menos x cuadrado por y', pero y' en este caso es menos c veces x entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, más x por y aquí está y, es 2 más c veces la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado igual a 2x. Ahí lo tienen. Tenemos que verificar la igualdad, ¿correcto? Tenemos que comprobar la igualdad. Si la igualdad se da, es solución. ¿Estamos de acuerdo? Si la igualdad se da, es solución. Vamos a desarrollar, ¿correcto? A ver, queremos que nos dé 2x. No vamos a hacer ninguna operación en el lado derecho, todo en el lado izquierdo. Por lo tanto, al tener 1 menos x cuadrado como factor 1 menos x cuadrado, podemos racionalizar o apoyarnos en este artificio. Raíz cuadrada de b cuadrado, si un factor se elimina. Y como es un producto, acá me estaría quedando menos cx por la raíz de 1 menos x cuadrado. Desarrollamos 2 veces x más x por c, cx por la raíz de 1 menos x al cuadrado igual a 2x. Pueden apreciar ustedes que el primero sumando y el tercero se elimina. ¿Y que se convierte en una identidad? Comprobado. Es solución. ¿De acuerdo? Es solución. ¿Está comprendido? No, la idea, las operaciones ustedes las realizan. Pueden factorizar, etcétera, etcétera, pero se debe comprobar la igualdad. Las operaciones lo deciden al instante, ¿no? La idea es demostrar. La idea es demostrar que la igualdad se verifica. Ahora, si la igualdad no se verifica, entonces, ¿qué decimos? Que, entre comillas, esta función no es solución de la ecuación diferencial. ¿No? Perfecto. Muy bien. Ahora lo que nos toca avanzar es ecuaciones de primer orden, lo que estaban esperando. ¿Sí? Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora me toca explicar aquello. La clase es rápida, por si acaso, 2 horas pasan violentamente. Hoy estaba
tratando de organizar el segundo equipo más. Les había mandado un mensaje, en minutos más comenzamos, así. Hubo un sinfín de problemitas para poder adecuar el segundo equipo. Es ahí donde se ha terminado. Entonces, pero igual el tiempo pasa volando en ecuaciones diferenciales. Van a ver que en algún momento resolveríamos tal vez ejercicios y chao, chao clase, así va a ser. ¿Ya? Entonces, espero que hasta acá se esté comprendiendo, jóvenes. ¿Qué es una solución? Se dice que una función es solución si al reemplazar en la ecuación diferencial, la igualdad se verifica o se convierte en una identidad. Bien, lo voy a borrar. Ya, lo voy a borrar. Muy bien. A ver, voy a ir un poquito, voy a variar la explicación. Nada de teoría, primero una solución de un ejercicio. ¿Ya? Y ahí voy a enganchar lo que va a ser las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, vuelvo a lo siguiente, vamos a copiar un ejercicio y la palabra va a ser integrar. ¿Listo? Bien. Voy a escribir acá el ejercicio rápidamente. Ya. Integrar. Ojo, si está derivado y queremos resolver el ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Integrar. Parece algo muy lógico, ¿correcto? Si quiero resolver una ecuación diferencial, es decir, está derivada, entonces para allá, para resolver, ¿qué tengo que hacer? Integrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Integrar. Es como cuando ustedes en cálculo 1 se les pedía integrar y ¿qué hallaban? La función primitiva. Hallaban la función primitiva. Hacemos lo mismo, algo similar en ecuaciones diferenciales. Buscamos la solución primitiva, porque ha sido derivado. Entonces, para hallar la función primitiva, ¿qué hacemos? Integrar. Entonces, por eso acá la pregunta dice o menciona integrar. Integrar, ¿ya? La ecuación, a ver, aquí está, integrar nomás vamos a escribir acá, ¿ya? Logaritmo natural de y, 3 por 3 entre x más 3, por diferencial de x más x sobre y menos x por logaritmo natural de y, diferencial de y igual a 0. Muy bien. Ahí está el ejercicio. Bien. Nuestro primer ejercicio, ya pero de solución de una ecuación diferencial. Bien. Nos piden integrar esta ecuación. Es una ecuación diferencial en su forma diferencial. Es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Porque está presente un diferencial de x y un diferencial de y. ¿Qué habíamos mencionado? Que todo lo que va a multiplicar al diferencial de x y al diferencial de y se las va a conocer como otra palabra. Coeficientes. 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 Ellos son los coeficientes. Lo voy a señalar acá. Este factor sería el coeficiente P de XY. Este otro sería el coeficiente Q de XY. Ahí está. Son coeficientes. Ya, coeficientes. Ahora, si me pide integrar, para poder integrar, lo que tenemos que hacer es agrupar al diferencial de x con funciones o con factores o con coeficientes que solo dependan de x. Y cuando tengamos que integrar el diferencial de y, integramos a funciones
que solo dependan de Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Todo lo que contiene a Y lo trasladamos al otro miembro. Al otro sumando. Y todo lo que contiene X al otro. Entonces, eso vamos a hacer. Separamos las variables. Correcto, vamos a separar variables. X y Y separados para poder integrar. No pueden integrar así como está. No, no pueden integrar. Entonces, ¿qué hacemos para integrar? Se debe, entonces en la solución voy a escribir separando variables. ¿Sí? Solución. Solución. Separando. Separando variables. ¿Está correcto? ¿Comprendido? Si me piden integrar, ¿qué tenemos que hacer? Separar las variables y luego integrarlas. Ahora, pero ¿se pueden separar las variables de esta ecuación diferencial? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en el segundo coeficiente puedo factorizar X. Miren. Entonces, como ya estamos en la etapa de solución, en el primer miembro todavía no hacemos nada. Mantenemos los factores. Logaritmo natural de Y por 3 sobre X más 3, diferencial de X, más factorizo X y me queda 1 sobre Y, menos logaritmo natural de Y por diferencial de Y igual a 0. Ahora, pues, me pide integrar. Y eso que quede claro. Para integrar deben separar variables. Entonces, X pasa a dividir. ¿Sí? Tendríamos arriba 3, abajo a X por X más 3 por diferencial de X, más el logaritmo de Y va a pasar a dividir. Entonces, tendríamos 1 entre Y por logaritmo natural de Y menos 1, todo por diferencial de Y igual a 0. Ya han separado las variables. Ahora podemos integrar. Entonces, ahora escribo en cada sumando el símbolo de la integral, incluido el 0. La integral de 0 va a ser una constante. Y por eso decimos que la solución de una ecuación diferencial es una familia de curvas. Por ese concepto. Porque al integrar aparece una constante de integración. La integral de 0 va a ser una constante de integración. Bien. Ahora, acá está el desafío para ustedes. Al resolver una ecuación diferencial van a integrar. Y al momento de integrar tienen que aplicar los métodos que ya lo conocen. ¿Cómo vamos a integrar la primera? ¿Y cómo la segunda? A ver, respuestas. Grupo A primero. Grupo A. ¿Cómo integramos la primera integral? ¿Cómo resolvemos? Escríbalo. ¿Cómo resolvemos la primera integral? Mario dice fracciones parciales. El del primero voy a anotar, ¿ya? Fracciones parciales. A ver, ¿qué dice el grupo B? ¿Qué dice el grupo B? ¿Cómo integramos la primera? Nada por participación, nada. Grupo B. Cambio de variable. Mm, Eso vería yo. otra vez, por favor, la segunda persona, ¿cómo? Fracciones parciales. Bueno, siguen apoyando fracciones parciales. Perfecto. Pero, y ahí está, miren, lo que en su momento. Claro que va a resultar por fracciones parciales. Resulta. Por cambio de variable, vamos a obtener casi la misma estructura. Cambiará el signo simplemente. Pero, Si multiplicamos el X adentro y llevamos a la forma de 1 sobre 2 a de X menos A sobre X más A también lo podemos hacer. como completar cuadrados en ese caso. Eso sí es lo que estarías pidiendo, ¿correcto? Sí. Completar cuadrados. ¿Cuál es su apellido y nombre, por favor? Tintayas Ramos Oscar. Listo, gracias. Ya. Muy bien.
tenemos dos opciones entonces, ¿ya? Tenemos dos opciones. Fracciones parciales, uno. Otro, desarrollamos el producto y completamos cuadrados. Está bien ambas formas. Pero, como el tiempo es oro, en fracciones parciales, bueno, tal vez en esto las fracciones parciales van a ser rápidas. Se puede por fracciones parciales, ¿sí? Pero lo vamos a hacer por artificios. En este caso, como hay el número 3 en el numerador y en el denominador también está el 3, pero sumado con X, entonces lo que nos facilita es este artificio. No olviden, por favor, los artificios. Sumar X y restar X. Entonces, rápidamente con eso ya lo hemos en fracciones parciales. Miren, ahí está. 3 más X entre X más 3, ¿en qué se convierte? En 1 sobre X por diferencial de X. Menos, X con X se anula. ¿Y qué nos queda? 1 sobre X más 3 por diferencial de X. ¿Ya está resuelto? Ya está resuelto. Esto por si acaso lo estoy llamando integral 1. ¿Listo? Integral 1. Ahora, ¿qué resultado obtenemos para este integral 1? De 1 sobre X es logaritmo natural de X. De 1 sobre X más 3 sigue siendo el logaritmo natural de X más 3. Ahí lo tienen. ¿Listo? Como hay esta de logaritmos, el resultado final sería de X sobre X más 3. Ya está. Continuamos. La segunda integral va a ser por simple cambio de variable. ¿Correcto? El cambio de variable sería el logaritmo de y. Y su diferencial 1 sobre y, por lo tanto, tendríamos que integrar 1 sobre w, por ejemplo. Y la integral de 1 sobre w sigue siendo el logaritmo de w. Nuevamente, entonces, para la integral 2, la integral de 1 sobre y por logaritmo de y automáticamente es logaritmo del logaritmo de y. ¿Qué tal? De menos 1, pues estamos integrando respecto de y, entonces y. Ya está. Ya está integrado. Por eso la pregunta es integrar. ¿Qué hacemos para resolver una ecuación diferencial? Integramos. ¿Sí? Integramos. Resolver una ecuación diferencial es integrar. Es integrar. Así, la integral 1 teníamos como resultado el logaritmo natural de X sobre X más 3. Más la integral 2. La integral 2 me da como resultado el logaritmo del logaritmo de menos y igual a una constante. Ahí está. Sin embargo, al darnos como resultados logaritmos, podemos eliminar el logaritmo, el segundo logaritmo obtenido. Es decir, como hay suma de logaritmos de la misma base, lo puedo escribir como producto de X por logaritmo natural de Y, todo sobre X más 3. Y Y va al otro miembro, tendría C más Y. Antilogaritmo, X por logaritmo natural de Y entre X más 3 igual C. Y acá mucho ojo, por favor, acá. Miren, E a la C más Y es lo mismo decir E a la C por E a la Y, ¿correcto? Pero como C es una constante de integración, una constante arbitraria, E a la C es otra constante. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente los reemplazamos por C. Y así el resultado, el nuevo resultado sería X logaritmo natural de Y entre X más 3 igual a C veces E a la Y. Y como ven, esto es una familia de curvas. ¿Correcto? Y es una solución general, exactamente. Esta es una solución general
Se queda como solución general. ¿Por qué? ¿Por qué solución general? Porque contiene la constante de integración. No había una condición inicial. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que quería que en toda esta introducción me entiendan? Hemos hablado de qué es una ecuación diferencial, cuál es su clasificación, qué es una solución y cómo hallamos la solución. Para hallar la solución de una ecuación diferencial, integramos. ¿Estamos de acuerdo? Integramos. Y para integrar tenemos que separar variables. Es otro concepto importante. Si hay alguna pregunta, estoy atento para responder. Preguntas, por favor, que ya vamos a escribir el tema principal, ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta. Adelante, escucho. La parte de arriba donde hace que factoricemos, si lo pongo solo logaritmos de x sobre x más 3, o el logaritmo del logaritmo de y menos y igual a c, ¿igual sería mi respuesta? ¿O si tengo que factorizarlo más? A ver. ¿En qué operación? Esta es la primera línea. Esta es la primera. No, a la parte de quizás del lado derecho. ¿Está hablando una vez integrado? Sí, una vez integrado. Ya. ¿Puede valer igual o tengo que factorizar a mi pregunta? Sí, buena pregunta. Generalmente cuando aparecen los logaritmos, eliminen por favor este logaritmo. El segundo no, este logaritmo natural de y ya estaba presente desde el inicio, así que lo mantenemos. Pero cuando aparecen logaritmos, aplican antilogaritmo. ¿De acuerdo? Apliquen antilogaritmo. Ahora, en el caso de que no apliquen antilogaritmo, recuerden por tablas, ¿cuál es pues la integral de 1 sobre x por diferencial de x? En ese caso tendríamos que respetar el valor absoluto. Entonces, en ese caso, pues, ya decir, ya ahí les disculparía, porque ya me han aplicado el valor absoluto. Entonces, si aparece logaritmo de una integral, recomendación, apliquen antilogaritmo. ¿Para qué? Para que desaparezca el logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Apliquen. Mis recomendaciones es que apliquen antilogaritmos. ¿De acuerdo? Ya. Lo voy a borrar, jóvenes. Sáquenle una captura. Ya. Lo voy a borrar. Bien. Ahora les decía, vamos al tema principal, que son las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ya? Ecuaciones diferenciales de primer orden. Lo voy a escribir como título principal ahora. Ecuaciones. A ver, ¿está bien? Ecuaciones diferenciales de primer orden. A ver, antes de ir a este tema, ya que introducción ya lo hemos terminado, así rápidamente. Si era de primer orden, hemos integrado una. Si es de segundo orden, ¿qué entendemos entonces? Si es de segundo orden, ¿cuántas veces tendríamos que integrar? Dos veces. Entonces, en ese caso, ¿cuántas constantes de integración van a haber? Entonces, ya no va a ser solamente C, habría otra constante más. En ese caso sería A y B. ¿Está comprendido? Si es de segundo orden, ya no solo hay C. Estaríamos hablando de C sub 1 y C sub 2, o A y B. Habrían dos constantes de integración. Espero que hayan comprendido esta parte de la introducción, ¿ya? Ahora me voy a enfocar al análisis de ecuaciones de primer orden. ¿Listo? Rápidamente, tenemos 5 minutos y si se corta, por favor, van a ingresar con el mismo enlace para la última parte.
para la última parte. Bien. Una vez comprendida de lo que se trata, de lo que qué es una ecuación diferencial, su clasificación, la solución y la forma de llegar a la solución, ahora vamos al tema de ecuaciones de primer orden. Ecuaciones diferenciales de primer orden. En las ecuaciones diferenciales de primer orden, ya habíamos anticipado que la forma diferencial, sus representaciones P de XY por diferencial de X, más Q de XY por diferencial de Y igual a 0. Forma diferencial. ¿Cómo resolvemos? Entonces, la palabra es resolver o integrar la ecuación diferencial. Tenemos que separar variables. Ahora, es claro que no todas las ecuaciones diferenciales vamos a poder separar variables. No vamos a poder. Pero ha quedado claro ambos grupos, ¿verdad? ¿Qué hacemos para resolver una ecuación diferencial? Separamos variables y luego integramos. Pero ¿qué pasa cuando no se puede integrar? Pero cuando no se puede separar las variables. ¿Qué haríamos? Sugerencias, ¿sabes? ¿Qué haríamos para resolver una ecuación donde no se pueden separar variables? Wilmer, Gabriel Tosico. Cambio de variable. ¿Ya? A ver, vamos a los dos que han mencionado, por favor, por cambio de variable. Aranda y la compañera. Vania Choque. Listo, Vania Choque. Perfecto. Aranda Nina era Carlos. Perfecto, está bien Aranda Nina. Ya, Carlos. Precisamente, y ahí es el concepto. Lo mismo que hace rato. Fíjense cómo se relacionan las integrales. Pues no vamos a ir directamente a métodos, por si acaso. No, busquen siempre un cambio de variable en integrales. Eso se explicaba. O hagan un artificio. Acá en ecuaciones diferenciales, si me pide integrar, entonces separamos la variable. Hasta ahí está claro. Pero ¿qué pasa si no podemos separar variables? Pues buscamos cambios de variable. Buscamos cambios de variable. Porque la idea es separar variables para integrar. ¿De acuerdo? Entonces, como decía aquí, Gabriel Tosico era el primero que ha escrito cambio de variable o Wilmer Mamani. Cambios de variable. Entonces, si no es por variables separadas para resolver, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí está lo primero, de manera natural. Lo que buscamos, ¿qué es? Separar variables. Entonces, acá escribo variables, separables. Bien, no se pueden separar las variables, entonces hacemos cambios de variable. ¿Para qué hacemos un cambio de variable? Para separar variables. ¿De acuerdo? Para separar variables. Por lo tanto, si no es de variables separables, entonces, ¿qué va a hacer? Si no lo es, entonces es una ecuación que se llama reducibles a, nuevamente, variables separables. A ver, ¿y quién me va a ayudar para reducir a variables separables? Precisamente un cambio de variable. Y ese es nuestro tema de avance del día de hoy. ¿De acuerdo? Ese es nuestro tema de avance para el día de hoy. Miren, a ver, ejemplo. Un ejemplo nada más acá, resolver o integrar. Pondremos integrar. Integrar y' igual a seno cuadrado de x menos y más 1. Ahí está. No podemos separar las variables. Acá no se puede separar las variables porque tanto x como y son argumentos de la función seno. Y ahí viene un primer cambio de variable, anunciado. ¿Sí? Un primer cambio de variable, que ya estaría anunciado. Entonces, acá lo escribo. Dada la
ecuación diferencial y' igual f de ax más by más c, como no se pueden separar las variables, entonces se realiza cambio de variable. Un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Ax más by más c igual a z. Listo, ya saben entonces, ¿sí? Y ustedes los respondieron de manera natural. ¿Qué hacemos si no se pueden separar variables? Cambio de variable. Bien. Como se va a terminar, ingresen con el mismo enlace para la última etapa. Dice que al integrar separamos variables y si no se puede separar variables, lo que hacemos es obviamente un cambio de variable. ¿Ya? Y hay funciones que las voy a grabar ahora, ya está la mayoría, entonces voy a comenzar a grabar. Pueden sacarle, por favor, una captura, como alguien lo ha escrito en el screen. Sáquenlo, por favor. Cuando la ecuación diferencial tiene esta forma, es decir, está compuesta por una función ax más by más c, automáticamente todo lo que está ahí sería el argumento. Y ese sería el cambio de variable. ¿Ya? Ahora, no sé si están de acuerdo que explique esto o elija otro ejercicio. Si están de acuerdo, voy a explicar este ejercicio. Y si no, buscamos otro ejercicio. Por ahí ya lo han resuelto en este tiempito de 2 minutos. ¿Qué dice el grupo B? ¿Qué opina el grupo B? ¿Resolvemos este u otro ejercicio? ¿Qué dicen? Grupo B. Acá dice alguien. Este ejercicio nos va a llevar... ¿Sí? Ya. Nos daremos 2 minutos. Quería resolverlo en 2 minutos hace rato, pero teníamos menos de 2 minutos, ya no me da. Van a ver que vas a requerir apenas unos 2 minutos, pero no olviden. Funciones, o sea, ecuaciones diferenciales con funciones compuestas por un trinomio de esa manera, hagan un cambio de variable. Les va a ir bien. Es ya algo muy particular, ¿ya? Entonces, voy a borrar y copiar el mismo ejercicio para la solución. Ya saben, entonces la primera tarea que voy a darles va a ser integrar, va a decir, en un formulario, integrar las ecuaciones diferenciales. Ustedes harán cambio de variable, despejarán. Voy a preparar unos 5 ejercicios a lo más. Mis tareas por clase o por semana va a ser así, de 3 a 5 ejercicios. Ya tengo que darles tarea para que no perdamos este ritmo. Carnavales muy poco van a hacer esta gestión debido a la situación que vivimos, no creo. Ya, bueno, van a tener que dejar a que sus chicas vayan a comadres, me parece que es, ¿no es cierto? Ustedes ya han debido ser compadres el anterior jueves. Ahora las chicas están en ese derecho también de comadres, me parece, pero eso es hoy día, ¿no ve? Hoy día es. El fin de semana tendrán que hacer sus tareas. ¿Ya? No va a haber descanso ya, por favor. Van a ir avanzando, avanzando. Las tareas que voy a dar tienen que entregar en el tiempo establecido. Por favor. Practiquen. Envíenme todo en PDF. Les pido eso, por favor. Y en el examen, así, sin problemas, van a enviar sus PDFs. ¿Estamos de acuerdo todos? Tarea que voy a dar en el formulario que voy a mandar al grupo, en el enlace, envíenlo. Algunos que aún tal vez no hayan hecho su registro, me hayan enviado su boleta de inscripción al paralelo, lo pueden hacer, porque todavía están regularizando algunos. Entonces voy a esperar hasta el fin de semana, luego recién voy a cesar el formulario y hacer la nueva relación nominal. ¿Ya? Entonces las tareas van a ser entregadas en su tiempo. Bien. Entonces, vamos a un nuevo ejercicio. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. ¿Ya? A ver, acá está integrar, nomás hemos colocado. Voy a volver a escribir. Integrar. Integrar. ¿Dónde está ese ejercicio? Está en esta práctica, pero ya lo he perdido. Aquí está. El número 13 había sido integrar
y' igual a seno cuadrado de x menos y más 1. Bueno, el cambio de variable es para lograr que la ecuación se pueda, más bien que en la ecuación se pueden separar las variables. Ese es el primer paso. ¿Ya? ¿Por qué haces cambio de variables? Que quiero separar las variables para poder integrar. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Cuando se han separado de alguien y se han integrado otra vez, la sensación es diferente, ¿no ve? Ahí está. Separamos, nos integramos. Es algo normal en la vida, ¿no? Así que hoy día no festejen mucho las comadres. Solo todo con bioseguridad o mejor virtual nomás, ¿no? Los compadres seguramente han hecho lo mismo el anterior jueves. Ahora las comadres. Intégrense virtualmente, pero ya sin cambio de variable. Cuidado que la pasen mal con cambio de variable, ¿no? Así que vamos ahora a la solución de nuestro ejercicio. Bien. Bien. Decíamos que este ejemplo lo tomo, porque estamos en el tema de separar variables. Para integrar separamos variables. ¿Y qué les decía? Cuando este tipo de funciones, donde x, ax más by más c, está como argumento de una función, pues hagan cambio de variable. Y el cambio de variable, miren, rápidamente, el cambio de variable va a ser x menos y más 1 igual a z, por ejemplo. Como dice acá y', entonces acá derivamos respecto de x. Bien, entonces lo voy a escribir acá por ser el primer ejercicio. Derivando respecto de x. Elemental el ejercicio, ¿ya? La derivada de x respecto de x, 1, menos la derivada de y respecto de x, y'. La derivada de una constante, 0. La derivada de z respecto de x, z'. Así. Ahora separan, despejan y'. Entonces y' es igual, intercambiando 1 menos z', ya lo tienen. Reemplazan en la ecuación original, ¿sí? En 1, en lugar de y', 1 menos z' igual a seno cuadrado de x menos y más 1. Entonces eso es z. Ahí lo tienen, ya está. Ahora ya es de variables separables. ¿Por qué? ¿Por qué es de variables separables? Inicialmente, acá voy a escribir 1 menos seno cuadrado de z igual a z', pero z' tiene un equivalente, ¿correcto? Y 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Y z' es la derivada de z respecto de x. Ahí vemos que ya es de variables separables. El diferencial de x pasa a multiplicar. Y coseno cuadrado de x pasa a dividir. Y han separado las variables. Ahí está. Una vez separadas las variables, lo que hacemos es integrar. Para poder integrar el lado derecho, entonces vamos a realizar, más aplicamos identidades. 1 sobre coseno es secante, pero está elevado al cuadrado, secante cuadrado de z. Ahora, integrando, me va a dar x. La integral de secante cuadrado de z es tangente. Más una constante. Claro, porque son integrales indefinidas. ¿Pero qué es z? Volvemos, restituimos el cambio de variable, ¿correcto? Restituimos esa variable, es decir, el resultado es x menos y más 1 más la constante. ¿Ven? O sea, he elegido este ejercicio para que comprendan la parte de separar variables para integrar. ¿De acuerdo? Por eso he elegido este ejemplo simplemente. ¿Ya? ¿Comprendido? Han visto que no ha habido dificultad porque ya era un ejercicio que cuando tiene esas características se realiza ese cambio de variable y
se convierten en variables separables. Inge, disculpe, tengo una pregunta. Adelante. En este caso, como Y está como argumento de la función trigonométrica, la variable independiente en este caso sería, bueno, va a seguir siendo X debido a la derivada de, Sí, de la función. claro que sí. Como acá dice y' y y' es derivada de y respecto de x, acá sigue siendo x, variable independiente. Pero esta ecuación no es lineal, eso sí, no es lineal. ¿Por qué? Porque y es argumento. Acá solo me he dicho integrar. No me decía identifique si es lineal o no lineal. No, solo me ha pedido integrar. Y en integrar es separar variables y luego con los métodos conocidos de integrar. ¿Estamos de acuerdo? X sigue siendo independiente. ¿Ya? Bien. Ahora, para finalizar la clase de hoy voy a proponer ejercicios igual cortitos. Que la idea es que ya capten la idea de resolver ecuaciones diferenciales. Ya les he enseñado un cambio de variables muy particular, pero este cambio de variable que hoy voy a enseñarles puede ayudarles en el examen. Puede ayudarles en el examen. Si es que, y miren, ¿qué pasa si no se separan las variables? Ahora hago un cambio de variable, tampoco se separan. Entonces ahí estamos hablando de los métodos de solución de ecuaciones de primer orden. ¿Cuáles son? Variables separables, homogéneas, exactas y lineales. 4. El día de hoy me tocó hablar de variables separables. La próxima sesión voy a seguir hablando, pero con cambios de variables. Y ya vamos a ver homogéneas. Y si hay homogéneas, pues no todas son homogéneas. Entonces también son reducibles a homogéneas. Ahí están las isobáricas y que con un cambio de variables se convierten en homogéneas. Y las homogéneas con otro cambio de variables se convierten en variables separables. El objetivo es separar variables. Es lo que quiero que me entiendan en estas 2 semanas que vamos a pasar ecuaciones. Separar variables. ¿Ya? Y luego son las exactas. En las exactas no logramos separar variables, por si acaso. Ahí no. Ahora, no toda ecuación va a ser exacta, entonces también tenemos otro grupo llamado reducibles a exactas. Y para concluir esta primera parte va a ser hablar de lineales. Y no todas son lineales. Entonces tenemos que identificar si es una ecuación de Bernoulli, es una ecuación de Riccati. Pero todo el momento vamos a estar integrando. Entonces acá la práctica les va a hacer a ustedes, les va a facilitar el día del examen. Lo voy a borrar. Sáquenle una captura, por favor, lo voy a borrar y nos vas a dar unos 5 minutos más, con eso terminaríamos la clase. ¿Ya? Voy a volver a escribir la palabra integrar. Ya es un ejercicio cortito, pero de lo que trata es que sepan y se apoyen en ese cambio variable. Clave. El semestre anterior, el 1-2020, a pesar de que se explicó de que ese cambio de variable les puede ayudar en el examen, justamente la teoría no era exacta, no era exacta, se olvidaron del cambio de variable. ¿Y cuál es ese cambio de variable? Les muestro acá, es el ejercicio, ¿dónde estaba viendo el ejercicio 27 de esta práctica? Dice, integrar x al cuadrado menos y a la cuarta por y' igual xy. Listo. Solución. 5 minutos, jóvenes, ¿listo? Y nos despedimos. En el formulario verán los ejercicios que tienen que hacer. A lo más van a ser 5 conmigo. A lo más van a ser 5. Eso para que no se saturen en las otras materias más que deben estudiar. Sí. Bien. Vemos que no está en la forma diferencial, de hecho. Bueno, y no es tan necesario llevar la forma diferencial, pero sí la tarea es separar variables, es lo que queremos.
separar variables. Pero de este coeficiente no es posible factorizar. ¿Cuándo es variable separada? Cuando se puede factorizar. Y acá no se puede factorizar, ¿sí? No se puede factorizar. Entonces, no es de variables separables. No corresponde a una ecuación diferencial de variables separables para poder integrar. No. Hay un cambio de variable. Puede resultar o no, pero está ahí, está como herramienta, está como algo de decir, hagan este cambio de variable. Bueno, y si no resulta, bueno, ustedes identificarán si es exacta, lineal, etc. Hay un cambio de variable. Y el cambio de variable, ¿sí? A ver, primero lo voy a separar. El y' es derivada de y respecto de x. Entonces tendríamos a x cuadrado menos y cuarta por diferencial de y igual x por y por diferencial de x. ¿Listo? Entonces, vean, el coeficiente del diferencial de y tiene dos términos y el coeficiente diferencial de x apenas tiene un término. Un término, coeficiente más simple que este coeficiente del diferencial de y. Como es más simple, entonces su cambio de variable comienza con e igual a t veces y. Ahí está. Repito, no es un cambio de variable que va a resolver todo ejercicio, no. Está dentro de las posibilidades. ¿Por qué? Porque los coeficientes son polinómicas. ¿Listo? Polinómicas. Entonces, vayamos. Si este es mi cambio de variable, tenemos que diferenciar. Entonces, acá lo correcto es hablar de diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo he escrito en la forma diferencial, la ecuación diferencial. Así, diferencial de x va a ser igual, regla del producto, y diferencial de t más t diferencial de y. Reemplazamos. Lo vamos a llamar 1 a esta ecuación. En 1, en lugar de xt veces y, entonces x al cuadrado ya es como t cuadrado y cuadrado menos y cuarta, todo por diferencial de y. En lugar de xt veces y por y, t veces y al cuadrado diferencial de x. Diferencial de x. Entonces, en lugar de diferencial de x, y, diferencial de t más t diferencial de y. Ahí lo tienen. Recuerden que están resolviendo una ecuación diferencial. Miren ahora, y cuadrado es común en ambos términos. Puedo factorizar y cuadrado o directamente escribirlo y dividir entre y cuadrado. Pueden, no están perdiendo solución. Pueden dividir, porque están resolviendo una ecuación diferencial, no una ecuación algebraica. Pueden dividir entre y cuadrado. ¿Qué ha quedado? Me queda t cuadrado menos y cuadrado por diferencial de y. Y como y cuadrado, al ser dividido entre y cuadrado, queda 1, este factor t va a multiplicar a ambos. Entonces acá tendríamos t veces y diferencial de t más t cuadrado por diferencial de y. Bueno, ¿qué queremos? Lograr separar las variables para integrar. ¿Sí? Separar las variables para integrar. Y vean ustedes, si distribuimos también acá, ¿qué están encontrando? Pregunto. Ya no es por participación, pero vean el resultado que ha quedado hasta ahí. ¿Es o no en una ecuación de variables separables? Vamos. Gabriel. Gabriel ha respondido sí. Es de variables separables. Y pasa a dividir. Entonces se queda como y diferencial de y. Y t diferencial de t. Ahí está. Variables separables. Integramos. Me queda
menos y cuadrado medios igual a t cuadrado medios más una constante. Ya está. Ahora, la constante, cuidado, a este lado siempre no, también pueden sumarle al lado izquierdo, es una constante cualquiera. ¿Listo? Ya está. Ahora miren qué va a pasar si lo multiplico. Multiplicamos por 2, me quedaría menos y cuadrado igual a t cuadrado más 2 veces una constante sigue siendo constante. Ya está. ¿Pero qué es t? Vamos al cambio de variable. T es x sobre y. Entonces sigo reemplazando. Acá es menos y al cuadrado entre x cuadrado sobre y cuadrado más una constante. Este es el ejercicio. ¿Puedo dejarlo ahí? El problema terminado. Muy bien, jóvenes. La recomendación, no olviden, dentro de las posibilidades de cambios de variables que tengan, no olviden el cambio de variable x igual a t veces y. O podrían haber resuelto también con y igual a t veces x. Es la otra alternativa. No olviden de ese cambio de variable. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Un gusto haber pasado clases con ustedes. En todo lo que corresponde a los métodos de solución, debo hacer énfasis más en ejercicios. De eso se trata.